¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Amigos, como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche. Y me voy a permitirle saludar esta noche al único integrante que tenemos hoy en la noche de los habituales de Frente a Tabasco, al periodista y licenciado Abiud Pérez Solán. Abiud, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Señor ingeniero, buenas noches a todos. El licenciado Feliciano Calzada, tal como lo anunció en el último programa, iba a salir del estado de Tabasco y por tal motivo no va a estar presente con nosotros, ni hoy ni mañana. La señora María Elena, también estamos pendientes, pero bueno, aquí estamos de Frente a Tabasco. Amigos, muchos temas, obviamente, que tratar, como todos los lunes y como todos los jueves, muchos temas que tratar en este programa de Frente a Tabasco. Por supuesto, Abiud, el tema magisterial que no se ha resuelto, que esperemos que se resuelva. Sigue pendiente y creciendo, don Moisés, creciendo. Y de repente ya le sitiaron la casa al gobernador. Y eso es un reto, es un problema para el gobernador. Tendrá que optar por una decisión. La renuncia de Rodolfo Lara, que sería la posición de la alianza sindical, y la posición del gobierno es no la cabeza de Lara. Así es, hay una cerrazón, que es lo que decíamos en el programa pasado, que bueno, que política es diálogo, y que nosotros creíamos que debería de dialogarse y llegar a un acuerdo, pero no una cerrazón así de tal grado. Qué lástima que hayan 500,000 niños que todavía no tienen clases por una falta de diálogo. Qué pena, qué vergüenza para los gobernantes. Otro lamentable tema, Abiud, que por supuesto nos tiene, pues no solo a los tabasqueños, a todo el país, a todos los mexicanos y centroamericanos, este lamentable accidente de este tren conocido como La Bestia. Este tren conocido como La Bestia, que se ha caracterizado precisamente de ser no solamente un tren de carga, sino que en la parte de arriba de los vagones transporta mucha gente, principalmente indocumentados, y principalmente indocumentados que vienen de Centroamérica con el sueño de llegar a los Estados Unidos para buscar trabajo allá y mejorar sus condiciones económicas. En los límites de Veracruz y Tabasco, pero del lado tabasqueño, se descarriló. En el paraje conocido como La Tembladera, se descarriló este tren. Y bueno, la primera noticia fue realmente muy alarmante porque se hablaban de 50 muertos. Hasta ahorita el reporte oficial que se da en Veracruz es de 8 muertos y 16 heridos. Y el reporte lo da, aunque aquí hay que aclarar algo, aunque el accidente realmente se da en tierras tabasqueñas, lo que queda enfrente, digamos, porque Tembladera está el río Tonalá y enfrente están las Chuapas, obviamente lo que queda más cerca son las Chuapas y por eso se trasladan los heridos a las Chuapas, Veracruz, y por eso es que los datos oficiales los está brindando precisamente el gobierno de Veracruz, Protección Civil de Veracruz. Muy lamentable, Abiud, porque se hablaba en un principio de las posibles causas de este descarrilamiento, que iba sobrecargado, más de 100 toneladas de chatarra que llevaba este tren, que por cierto es un tren que no se ha caracterizado precisamente por ser de los más modernos, ¿no? Sino que son prácticamente chatarra, y adicionalmente iba cargado con 100 toneladas de chatarra más, ¿no? Pero se hablaba de que, bueno, que era el sobrepeso, que seguramente como había llovido mucho, etcétera, etcétera. Pero por ahí han surgido también versiones de que, bueno, el motivo real del descarrilamiento no es una versión oficial, pero es una versión que está corriendo muy fuerte, es que robaron un pedazo
de la vía del tren. Fíjate qué lamentable. Qué triste. Fíjate qué lamentable, por robar un pedazo de las vías del tren para poderla vender, seguramente como fierro, como acero, etcétera, pues ocasiona un accidente totalmente lamentable. Sí, en estos accidentes, ingeniero, salen muchas cosas a relucir. Por ejemplo, lo que bien decías ahora, es el mal estado que guardan estas máquinas. Son ya totalmente descontinuadas y las siguen utilizando. He escuchado también las voces de la Comisión de los Derechos Humanos que exige una investigación sobre este caso por la condición en que viajan y tratan a los indocumentados. Y por otro lado también vemos que es parte de la pobreza que vive Centroamérica, es parte de esa necesidad de buscar el alimento y el sustento de alguna manera, con ese sueño americano. Pero yo creo también que ahí se pone de manifiesto las complicidades de las autoridades que permiten todo eso, porque se habla que eso es una mafia, es un negocio, que viajar en la bestia, viajar en ese tren les cuesta dinero a los indocumentados. Hoy han salido a relucir muchísimas cosas a raíz de este accidente, que bueno, no deja de ser lamentable las vidas que se perdieron, los accidentados, pero pues de lo que se decía que era tan grave, 50 muertos, 100 heridos, pues no fue tan grave. Pero sí merece una investigación, pero una investigación en serio, para que se modernice este sistema de transporte, por un lado. Y por el otro, tenemos, como siempre, cuando pasan las cosas, las autoridades o la Comisión de Derechos Humanos hoy alzando la voz, cuando ha permitido que todo esto suceda en la frontera. Así es, tienes mucha razón, Gaviud. Y fíjate que definitivamente luego dice que cuando pasan las cosas, a veces es cuando se hace evidente pues todo lo demás, porque todos sabíamos, hemos sacado muchos reportajes nosotros aquí en TVX también inclusive, de las condiciones en las que estos indocumentados, principalmente de Honduras y El Salvador, por supuesto Guatemala también, pasan por nuestro territorio y precisamente buscando llegar hacia la frontera norte de nuestro país para poder llegar hasta los Estados Unidos. Se ha mencionado mucho de las violaciones de los derechos humanos precisamente en territorio tabasqueño, en la frontera de México con Guatemala, de estas personas, pero yo creo que este accidente va a hacer que volteemos a ver nuevamente hacia esta zona y que muchos organismos y autoridades volteen a ver este problema nuevamente y a lo mejor pues buscándole la parte positiva de este lamentable suceso, pues se puedan llegar y se puedan buscar algunas soluciones. Como tú dices, las quejas ante derechos humanos han estado patentes de siempre, las condiciones, y como tú dices, bueno, realmente les cuesta mucho dinero porque extorsionan. Sí, cómo no. Es toda una red de mafiosos, como tú dices, que extorsionan a estas pobres personas en este cruce, no nada más en esta parte de la frontera no, eso hasta llegar a Estados Unidos. De sur, sino todo el recorrido hasta llegar hasta los Estados Unidos les cuesta muchísimo dinero. Y a otros la vida. A muchos la vida, vejaciones, situaciones verdaderamente terribles. Ojalá que podemos llegar a una solución, si no completa, porque obviamente este problema es muy complejo, pero bueno, por lo menos las condiciones en que se presente debieran de ser otras. Amigos, les habíamos platicado en el programa anterior que en este programa ahora sí íbamos a hablar de béisbol, porque teníamos a un invitado, a José Manuel Arias Rodríguez, quien es coordinador de la Asociación Ecológica Santo Tomás, quien ha hecho algunas denuncias precisamente del manejo de los recursos económicos hacia el Club Olmecas de Tabasco. Pero antes de irnos al corte, bueno, simplemente
mencionar, porque de esto que estabas hablando, de las condiciones de Centroamérica, son las condiciones de Centroamérica y las condiciones también de nuestro país. Desafortunadamente, según los datos del INEGI, Tabasco ocupa ya el primer lugar de desempleo en el país. Hay más de 73,000 tabasqueños en este momento sin empleos. Simplemente los datos que marca el INEGI es que solamente en julio, perdieron su empleo 4,356 tabasqueños. Si lo comparamos con aquella famosa reingeniería que se hizo en el sexenio anterior, en el cual se despidieron a 3,000 trabajadores, bueno, simplemente en un solo mes, y que obviamente tuvo unas repercusiones muy fuertes en el estado de Tabasco, esa famosa reingeniería. Bueno, de hecho le costó, o parte de lo que le costó al PRI perder precisamente la gubernatura y muchos puestos de elección popular, fue esa famosa reingeniería por ese despido masivo de tabasqueños. Pero tan solo en julio de este año, perdieron su empleo no solamente 3,000 tabasqueños, perdieron 4,356 tabasqueños, según datos del INEGI. Todo esto muy lamentable, por supuesto, muy lamentable, y no podemos dejar de mencionar también, aunque sea rapidito, los casos de dengue que hay en el estado de Tabasco. Tabasco también un deshonroso primer lugar en casos de dengue en el país. Pero una noticia que es triste y lamentable sobre ese tema, ingeniero, es que el día de hoy fue declarado el municipio de Cárdenas como municipio con epidemia de dengue. Por instrucciones y por las decisiones que hay que tomar ya en la epidemia de dengue que tiene el municipio de Cárdenas, el hospital regional que se está en estos momentos nada más dotado y se van a atender casos febriles, casos de esta enfermedad. Es lamentable y el problema sigue aumentando y las autoridades, como siempre, confundidas en esta maraña de problemas que están dejando crecer. Y ahora que vamos a tocar este tema de los manejos públicos, que del dinero que se tira a la basura, que se le da al manejo a los amigos, en lugar de ponerlo a trabajar el dinero para crear empleos y para darle salud al pueblo. Tenemos problemas ya graves en este estado, problemas con la educación, problemas de salud, problemas de seguridad y el desempleo. ¿Qué podemos esperar de esta entidad? Aunque dice el gobernador que el problema del desempleo no es un problema del Estado o del gobierno del Estado, que es un problema de los empresarios. Hágame usted el favor. Qué barbaridad. Pero bueno, y hablando de eso que dices, pero bueno, terminando simplemente con el sector salud, que prometemos que en los próximos programas invitaremos aquí a doctores y gente que realmente sepa de esto, porque se está hablando ya de una epidemia de tuberculosis también en el estado de Tabasco. Siguen habiendo tabasqueños que fallecen en los hospitales de Tabasco por falta de medicinas y de atención, por ejemplo, lo cual es gravísimo, y que además hay su ejercicio nuevamente en el segundo trimestre. Recordemos que en el primer trimestre fue 3,000 millones de pesos, 3,000 y pico. En este segundo trimestre el gobierno reconoce que el subejercicio es de 1,250 y tantos millones de pesos, pero dice que pero caramba, vamos bien, porque es muchísimo menor que el subejercicio del primer trimestre. Se necesita tener poca vergüenza en serio y un gran civismo para poder decir que vamos muy bien porque el subejercicio es menor. Amigos, hacemos una pequeña pausa y regresando hablaremos de béisbol, de los Olmecas, que el béisbol es la pasión de muchos nosotros los tabasqueños. ¿Y cuánto nos cuesta? ¿Y cuánto nos cuesta? De esto nos va a hablar un poco precisamente el coordinador de la Asociación Santo Tomás, nuestro amigo José Manuel Arias Rodríguez. ¿Y quiénes se quedaron con el dinero? ¿Fueron Dacduc? Bueno, no lo sé,
Tú estás acusando directamente. Ahorita lo vamos a platicar con José Manuel. Ahorita lo vamos a oír. Amigos, regresamos en un momento de Frente a Tabasco. Amigos, bienvenidos a este segmento de Frente a Tabasco. Tal como les anunciábamos ya desde el programa anterior y en el bloque anterior, tenemos un invitado especial. Tenemos al coordinador de la Asociación Ecológica Santo Tomás, a nuestro amigo José Manuel Arias Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, José Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciado David. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por invitarme a su programa. José Manuel, la primera pregunta que quisiéramos saber es exactamente esta Asociación Ecológica Santo Tomás AC, entre otras cosas que hace, para que tengamos más o menos un marco y después ya entraríamos a esta investigación, a este seguimiento que ustedes le han hecho de manera muy puntual a los recursos que se invierten en el deporte, sobre todo en el Club Olmecas de Tabasco. Adelante. Bien, claro, pues mira, permíteme decirle que la Asociación Ecológica Santo Tomás AC es una organización civil que nace pues a principios de los años 90, se constituye legalmente en 1995 y bueno, ha tenido, actualmente tiene 4 áreas importantes. Uno, por supuesto, es la parte ambiental, ¿sí? Otra área es la parte de género en comunidades, que pues trabaja con mujeres a diferentes niveles. Tenemos una parte otra área que se llama Centro Multimedia para la Incidencia Social, que es el uso de los medios audiovisuales y audio, todo, para el apoyo de los proyectos que se realizan. Y una cuarta área que pues ha caído como la parte del derecho a la información, que empieza en el 2005, a raíz de la falta de una ley de transparencia y acceso a la información en el estado de Tabasco, y que bueno, Santo Tomás, junto con otras organizaciones, promueven una ley estatal. Después de un proceso se da seguimiento hasta su aprobación, y una de las tareas que empezamos a promover una vez aprobada esta ley era que era importante que la sociedad la empezara a utilizar, y la cosa era cómo decirle a la sociedad que esa ley la podía ayudar en su vida diaria. De ahí empezamos nosotros pues a realizar algunos estudios utilizando esta ley. Uno de los primeros casos muy exitosos desde nuestro punto de vista es el seguimiento que se le hizo a los donativos y donaciones de Pemex a Tabasco, que culminó con la reforma que hace Pemex a su normatividad para la entrega de recursos a terceros, ¿sí? Hay que señalar que en ese entonces la entrega de recursos por parte de Pemex pues era discrecional y era al que ejerciera mayor presión, mayor recurso. Ahora se modificaron las reglas de operación, nosotros decimos que ya son más transparentes, pero siguen siendo discrecionales. Algo se avanzó, falta mucho que hacer evidentemente. En el 2007 le dimos seguimiento a los recursos del Fonden, que también cosa interesante. Posteriormente un caso muy sonado fue los gastos de la Quinta Grijalva, y así llegamos al 2013, donde también nos ha pues causado mucho interés seguir conociendo y monitoreando el uso de los recursos públicos por parte del Ejecutivo Estatal. Bueno, y que llegamos a uno de los casos que nos llamó mucho la atención, era darle seguimiento a los recursos que se destinan al equipo de béisbol Olmecas de Tabasco. Sí, si me permites aquí nada más para reforzar un poco lo que estás diciendo, José Manuel. Cuando tuve el privilegio, la oportunidad y el honor de ser diputado federal, precisamente esta Asociación Ecológica Santo Tomás AC, de aquí del estado de Tabasco, trabajábamos muy de cerca en todo esto que estás mencionando, precisamente porque uno de los temas que aparte yo estaba en esa comisión en el Congreso Federal era precisamente darle seguimiento a los daños de Pemex. Claro. Y ustedes nos ayudaban muchísimo precisamente para conseguir estos datos, porque esta asociación se ha caracterizado de manera significativa precisamente en este tipo de cosas, y muy preocupada esta asociación precisamente por la transparencia del manejo de los recursos y sobre todo el derecho a la información. Ahora sí, si quieres entrar
al tema directamente, que es los recursos públicos con que se apoya en Tabasco al deporte. Claro, claro. Bueno, resulta interesante señalar que, bueno, al empezar a solicitar información sobre las cantidades, los montos que se le han entregado a este equipo de béisbol, pues encontramos cosas muy interesantes. Encontramos, por ejemplo, que a través de los años se le ha asignado un presupuesto. El 2013 no es una excepción. En el 2013, y es lo que nos llama la atención, tiene asignado un monto de 22 millones de pesos, ¿sí? para este equipo de béisbol. La pregunta que nos hacíamos nosotros, bueno, era ¿en qué le utiliza? ¿Para qué se utiliza estos recursos que el gobierno del estado le entrega a este equipo? Lamentablemente, pues hasta ahí llegamos y seguimos con estas dudas, porque pues la mayoría, por el 90% de las solicitudes de información realizadas al INDETAP, al Instituto del Deporte de Tabasco, pues nos han declarado inexistente la información, ¿sí? Entonces nos parece preocupante a nosotros de entrada que se siga otorgando recursos a un equipo de béisbol que ni siquiera se molesta en informar en qué utiliza estos recursos. Bueno, eso que estás mencionando ahorita es realmente grave. Yo lo siento gravísimo. ¿Cómo es posible que se estén otorgando recursos a cualquier dependencia y simplemente digan que no hay información al respecto? Pero, Abiud, ¿por qué no nos hablas también, Abiud, cómo se integra dentro del Instituto de la Juventud? Eso quería yo intervenir aquí con José Manuel, porque resulta escandaloso el trabajo con la denuncia que hay de que no se entregaron cuentas a un equipo que no solo no rindió, donde acabó los recursos económicos, ni sirvió para diversión de nadie, porque además la gente acabó decepcionada. Y vemos aquí que según el organigrama del Instituto del Deporte, lo preside Carlos José Dagdud Nasur, y el presidente del Consejo de Administración del Club Olmeca es nada menos que don Carlos Elías Dagdud Martínez, y el presidente del Consejo Ejecutivo es Juan Luis Dagdud Nasur. Ambos son hijos de Carlos Elías. Aquí vemos, pero perfectamente, un caso de nepotismo. Vemos una barbaridad, una atrocidad al presupuesto público. Estamos hablando de tantas necesidades en los hospitales, en la educación, en el desempleo, y aquí vemos que nos va a decir desde luego José Manuel de su investigación, que esta directiva no entregó cuenta. ¿Qué hizo con el dinero? ¿Qué hicieron con los contratos? ¿Qué hicieron con la venta de boletos? ¿Qué hicieron con la venta de publicidad? ¿De qué manera manejaron estos dineros? Porque no nada más son los 23, 24 millones de pesos que les entregó el gobierno del estado en forma ilegal. Aquí hay complicidades, aquí hay responsables, sino ¿qué hicieron más? Aparte del fracaso Olmeca, que ya es constante. Bueno, yo creo que es interesante, bueno, que tú señalas es importante, claro. Lo que nosotros hemos encontrado es una total opacidad a rendir cuentas, y no solo a la sociedad. Aquí lo triste, lo preocupante es que este equipo de béisbol parece que se maneja de manera autónoma, de manera pues sola, sin siquiera rendirle cuentas al Instituto del Deporte, que es el que entrega el recurso. Es preocupante, por ejemplo, que cuando le pedimos nosotros que nos diga, bueno, ¿cuál es el informe que te entrega el equipo de béisbol Olmeca de Tabasco en cuanto al uso de los recursos, nos diga que no existe? Incluso sale a reducir una figura que también va a dar mucho de qué hablar todavía en los próximos días, porque ya se interpuso una queja ante el órgano garante del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, que es la paraestatal Espectáculos Deportivos de Tabasco, ¿sí? Que es una figura que se supone que es, pues parece ser que debería ser del gobierno del estado y debería ser un sujeto obligado por la ley de transparencia y en consecuencia está obligada a decirnos en qué se utilizan los recursos que les hace llegar al Instituto del Deporte. Todavía hay mucha luz que arrojar a este sistema. Y bueno, y la otra parte que resulta interesante también es
los montos que se le entregan al equipo de béisbol Olmeca de Tabasco en comparación con algunas dependencias de carácter estatal. Y así, por ejemplo, te puedo decir que al Instituto de Fomento de las Artesanías de Tabasco, este año, el gobierno del estado le va a dedicar 13 millones de pesos, ¿sí? El Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Tabasco, y ya nada más con el nombre saben la relevancia de esta dependencia, este año va a utilizar 17 millones. El Instituto Estatal de las Mujeres, que también daba los altos niveles de violencia contra las mujeres que existen en Tabasco, va a ejercer 19 millones de pesos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos va a ejercer únicamente 21 millones de pesos. La Universidad Politécnica del Centro va a ejercer 23 millones de pesos. Y los Olmecas de Tabasco, como ya dijimos, va a ejercer 22 millones de pesos. ¿Ejercieron? Van a ejercer. Todavía están en este proceso de entrega, continúan entregándole recursos cada mes, ¿sí? Y se supone que van a terminar entregándole 22 millones de pesos. Y eso nos habla de las prioridades de este gobierno, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es que al gobierno del estado no le interesan ni las artesanías, ni la ciencia y la tecnología, no le interesan las mujeres, no les interesan los derechos humanos y no le interesa apoyar a la educación universitaria. Le interesa más apoyar a un equipo de béisbol que no entrega cuentas en cuanto al uso de los recursos, ¿sí? Y que lamentablemente, también hay que decirlo, pues parece ser que se está apoyando únicamente a un negocio privado. O más bien lo que les interesa apoyar para que usen el dinero a su antojo a una familia, porque aquí vemos que los que prácticamente hacen y deshacen de estos dineros es la familia Dactú, Nasur y Martínez, que es el patrón de este derroche, en donde sin duda, ahora sí me queda claro, la complicidad es del Ejecutivo que ordena y lo permite. Claro, claro. Bueno, yo sí, aquí, a mí sí me gustaría opinar un poquito al respecto, en el sentido de que si bien es cierto, obviamente todos estos institutos y todo lo demás son muy importantes, el de artesanías, el de las mujeres, el de ciencia y tecnología, por supuesto, pero también el deporte. Yo creo que sí es muy importante apoyar al deporte, pero apoyarlo ya de veras al deporte en general. Ahora, ¿qué pasa? En el estado de Tabasco, como mencionábamos, obviamente hay una afición hacia el béisbol de manera especial, podría yo decir, ¿no? Somos apasionados del béisbol. Entonces, bueno, yo no veo mal que se apoye por parte del gobierno del estado a un equipo deportivo que es la pasión de un deporte del cual es pasión la población. Lo que yo sí veo muy mal, por supuesto, es que como tú mencionas, Abiud, bueno, se ha manejado obviamente por la misma familia, es decir, no es posible que el papá tenga el puesto de presidente, de presidente, de administrador, el administrador del consejo. Carlos, sí, Carlos es el Dagduk Nasur, es el director del instituto, ¿no? Del deporte, que ahora se separó, una cosa es juventud y otra cosa es deporte, y el otro hijo es el gerente del club, porque además, como tú mencionabas, y simplemente para redondearlo un poquito más, la empresa que maneja al club Olmecas de Tabasco se llama Espectáculos Deportivos de Tabasco, que es una empresa que opera con recursos públicos. Y es una paraestatal. Y es una paraestatal. De lo que poco sabemos. De lo que poco sabemos, porque no hay información, y lo muy grave es lo que tú estás acusando, José Manuel, de que pides información a través de transparencia y te contestan por parte del Instituto del Deporte de que no hay información. Eso es gravísimo. Claro. Eso es gravísimo porque eso es incluso un delito. Porque estamos hablando no de 3 pesos. Y aunque estuviéramos hablando de medio centavo, es un recurso público al que hay que rendir cuentas, al que hay que presentar transparencia en el reporte de esto. Y si a esto le agregas que bueno, pues que es una sola familia, y yo aquí no me gustaría opinar mucho por la sencilla razón de que son parientes míos, son Dagduk también, y no es de que estemos en contra de la propia familia,
sino que desafortunadamente hay una acusación muy seria de una asociación muy seria, como la es la Ecológica Santo Tomás, y yo creo que vale la pena ventilar, porque como tú decías, bueno, mientras los hospitales no tienen medicinas, un solo equipo de béisbol se maneja con una opacidad terrible, pero además de todos estos agravios, de toda esta opacidad, mal manejado, con caprichos, con berrinches, manejado con las vísceras, hubieron más de 4 gerentes, tengo entendido, en la temporada de béisbol, se contrataron jugadores extranjeros que tenía que pagársele todos los viáticos y todo, por lo menos un mes de sueldo, y solamente estaban 10, 15 días y tenían que regresarse porque no daban ni siquiera el ancho. Entonces yo no sé cómo los contrataban. O sea, en el propio manejo ya técnico del propio equipo de béisbol Olmecas, hubieron unas fallas terribles, porque esto no se puede manejar con el estómago. Y cuando estás manejando recursos públicos, obviamente es muy delicado. Javier. Sí, don Moisés, pero sobre todo, yo creo que a los tabasqueños nos gusta el béisbol, nos gusta divertirnos, pero la entidad no está para el derroche. Si quieren tener un equipo de béisbol, que lo entreguen como en la Ciudad de México, como en otras entidades, o como es el fútbol, donde son empresas privadas las que lo manejan. Pero aquí no está Tabasco, y precisamente uno de los compromisos del gobernador era el manejo de los recursos públicos con pulcritud, y yo veo que realmente no se está haciendo, y esta es una denuncia, y esto tiene una característica de complicidad. Tabasco no está para ese derroche. Si quieren tener béisbol, que lo maneje la familia Dagduc, pero con sus recursos, no con el dinero de nosotros, que no viajen con nuestro dinero, que no se den la gran vida con nuestro dinero, porque como decíamos al principio de este segmento, hay muchas necesidades, los hospitales, las escuelas, no hay empleo, y esto es un derroche, es nuestro dinero. En dado caso que se maneje como se hacía en antaño, es decir, el club era privado. Así debe ser. Es decir, eran ciertas gentes los dueños del equipo y simplemente el Estado les apoyaba, el gobierno les apoyaba, prestándoles el propio estadio, por ejemplo, etcétera, etcétera, y tal vez algunos otros apoyos, pero no le costaba al gobierno del Estado esta cantidad de millones. Pero fíjate, una de las denuncias que hace José Manuel aquí, me encuentro José Manuel, de que esta administración hizo manejos para modificar el presupuesto, para beneficiar a esta administración del Club de Olmecas. ¿Cómo se hizo eso? Mira, yo creo que tres cosas en relación a lo que se ha dicho, sí. Una, de entrada, coincido con ustedes, es importante apoyar al deporte en Tabasco. El deporte es necesario que se apoye. Sin embargo, lo que encontramos nosotros es que no hay tal interés en apoyar el deporte. Porque, por ejemplo, la misma página de transparencia del Instituto del Deporte de Tabasco señala, por ejemplo, las becas que se otorgan a medallistas. Por ejemplo, el caso de esta medallista que tiene 2 medallas de oro y su beca mensual es de 1,500 pesos al mes, ¿sí? Entonces, esta persona que, pues, debemos suponer que es un atleta de alto rendimiento y que tiene cuando menos unos logros reconocidos a nivel nacional y con sendas medallas, 1,500 pesos al mes, que si lo calculas al año, pues estarán dándote como 18,000 pesos, ¿sí? Entonces, si comparas esas becas a atletas de alto rendimiento con la entrega de 22 millones de pesos a un equipo de béisbol de no sé cuántas personas, 12, 15 personas, pues lo que vemos nosotros no es un interés en apoyar el deporte. Si realmente hubiera un interés, consideramos que pudieran ser más equilibradas las becas que se otorgan a atletas de alto rendimiento. De entrada, el deporte es importante, no estamos en contra del deporte. No. Lo que estamos es en contra de la utilización de recursos públicos para iniciativas privadas. Pero es que patrocinar el equipo del Club de Olmecas en la forma en que lo hacen no es impulsar el deporte. Claro. Eso es una mentira. El deporte amateur es el que sí compite y se desarrolla entre la juventud, pero esto no. Esto es entregar el dinero a una familia para que lo derroche. Y la otra situación es en la parte de que Olmeca de Tabasco recibe recursos públicos y, como bien señalaba la licenciada Biut, también recursos privados. Nosotros pedimos, bueno, infórmame cuáles son los ingresos en cuanto al boletaje, la venta de cerveza, la publicidad,
y esa parte no nos la quieren entregar. Es lo mínimo que deberían de informar, Claro. es decir, ¿qué cosas hice yo con este recurso Así que es. me estás entregando? ¿Cuánto dinero obtuve de la venta de boletos, Así de es. la venta de concesiones de Así es. cerveza, de la venta de concesiones de tacos, de la venta de productos como camisetas, gorras, de publicidad. etcétera, de publicidad? Y bueno, esa es una opacidad que se ha convertido en la constante de este gobierno, no solamente en el Instituto del Deporte, Claro, es eso una totalmente. constante del gobierno de Arturo Núñez. Claro. Nada más falta que esta información nos las manden a reserva durante 7 años, porque es confidencial y altamente peligroso que se sepa por los tabasqueños toda esta información. Claro. Pero fíjate que aquí pasa una cosa. Mencionábamos rápidamente que antes, hasta hace pocos años, el Club Olmecas era una entidad privada, es decir, había unos particulares, era iniciativa privada, a los cuales apoyaba el gobierno. Y claro, cuando era manejado como iniciativa privada, pues obviamente tenían mucho cuidado en que el equipo funcionara mejor, claro, que se contratara mejores peloteros, que se tuviera un buen manager, que la calidad del espectáculo fuera bueno, porque de eso iba a depender que hubieran mayores entradas, mayor cantidad de gente asistiendo a los estadios y esto. Ahora, y aquí se cumple, si me permites claro, tantito, aquí se cumple la máxima que dicen que duele más el pellejo que la camiseta. Entonces, lo que te duele a ti, te duele. Si vas a poner tu dinero y tú lo vas a arriesgar, te duele, claro, y ahí le metes más ganas para que funcione. Pero si es dinero del Estado, bueno, pues no importa, vamos a manejarlo de manera irresponsable, no importa que se pierda dinero, no es mi dinero. Totalmente. Aunque tengan puesta la camiseta, por supuesto, duele más el pellejo que la camiseta. Perdón. Y la otra interesante es esto, que efectivamente, aparte de esto, se siguen entregando recursos de manera en especie, y te explico por qué. El estadio que utilizan el Parque Centenario, pues también se le invierte recursos para su mantenimiento. Nos saltó de preguntarle igual, ¿y cuánto invierte los Olmecas de Tabasco en reciprocidad por la utilización? Nada. Claro, y uno de los ingresos, por ejemplo, y aquí sí, vuelvo a comentar, y discúlpame que me entrometa, no, pero antiguamente, y te digo porque a mí me tocó pagar los derechos para tener los derechos de transmisión por radio del juego de los Olmecas. Durante 2, 3 temporadas yo compraba los derechos a esta iniciativa privada para poder transmitir de manera exclusiva a los Olmecas. Entonces, esa es una parte de los ingresos. Yo quisiera que me dijeran cuánto se obtuvo este año precisamente de la venta de derechos para transmitir esto. ¿Cuánto les pagó TVT? Que por ejemplo a nosotros no nos dejaron ni siquiera participar, no nos dejaron ni siquiera ofertar, no hubo ni siquiera una licitación. Por eso yo siempre he insistido que lo que hicieron en este caso es una competencia desleal por parte del gobierno del Estado, por parte de TVT, porque curiosamente TVT, que también es una situación ahí confusa, que es una empresa privada que también maneja, que opera con recursos públicos. Otro caso interesante. Pero, y que le dan de manera exclusiva la transmisión del béisbol, pero no sabemos cuánto pagó, o si pagó, o no pagó, o quién se clavó la lana, o qué fue lo que sucedió. Eso se llama competencia desleal, y eso también se configura ahí un delito. Claro, no, evidentemente hay mucho que decir en relación a la utilización de recursos. Nuestra preocupación de la sociedad civil es cuántos casos de Olmecas de Tabasco existen en el presupuesto de egresos. Con lo que ustedes ya señalaban, efectivamente, pues un estado recibido en bancarrota, con deudas, tenemos clínicas donde llega la gente y ni siquiera encuentran medicinas, donde por ejemplo te cobran 300 pesos para transportar a tu enfermo de un municipio a otro, ¿sí? Porque no hay gasolina, ¿sí? Entonces no puede ser posible que, habiendo tanta necesidad, se estén utilizando los recursos, pues hay que decirlo de manera discrecional y para apoyar pues al compadre, al amigo, al vecino, ¿sí? Y sin rendir cuenta, que es lo peor. Entonces esto de la parte de la sociedad civil nos ha preocupado bastante,
hicimos llegar precisamente este documento al Ejecutivo del Estado. A ver si lo ¿sí? puedes mostrar tantito, Claro. por favor, si lo puedes tomar. Acá está, mira, pues al señor Arturo Núñez precisamente diciéndole nuestra preocupación y que casos de Olmecas de Tabasco ya no pueden continuar, ya no puede la sociedad tabasqueña seguir manteniendo más casos de Olmeca de Tabasco, no sabemos cuántos más existan, pero lo que sí nos queda claro es que el uso discrecional de los recursos por parte de este gobierno pues está latente. Y la otra cosa es que también pues el Congreso del Estado tiene mucho que decir y también se lo hicimos llegar al Congreso del Estado porque ellos son finalmente los que aprueban el destino de los recursos públicos. Lamentablemente también hay que decirlo que hay veces que no saben ni siquiera qué están aprobando. Y de ahí la importancia de que abran a la discusión de la sociedad, pues a dónde van. Porque hay que recordar que los recursos que se están utilizando, que se destinan para X o para los Olmecas de Tabasco, pues no son recursos que el gobernador saque de su bolsillo, son recursos del pueblo. ¿sí? Y con mínimamente pudiéramos decir, ante un régimen que se ha denominado de izquierda, a un régimen de transición, pues que tome en cuenta la sociedad y cuando menos pregunte cuáles son las prioridades que tiene el Estado en relación al gasto público. Nosotros lo hicimos en nuestra página, en nuestro portal de internet, y apoyar a un equipo de béisbol no ha surgido. Hay otras necesidades más importantes en Tabasco que creo que el gobernador debe saber y debe conocer, y se lo hicimos llegar sin ninguna respuesta hasta este momento. Pero, a ver, con todo respeto, José Manuel, pero no importa que el gobierno sea de izquierda o de derecha o de centro o de lo que sea, todos están obligados a rendir cuentas, independientemente si el partido que tuvo al candidato ganador a gobernador sea de izquierda o de derecha, todos los gobernantes están obligados a esta transparencia y en el manejo limpio de los recursos públicos, que es un tema que obviamente nos da mucho que hablar, que nos ha dado mucho que hablar también en este programa, porque repetimos, ha sido la constante de este gobierno de Arturo Núñez, de no dar información, de la opacidad en general, de la información, del manejo de los recursos, de todos los recursos que ha manejado, y aún así hay subejercicios ya sumados más de 4,000 millones de pesos. Pero dice el licenciado Lamoyi, secretario de Finanzas, que vamos muy bien, porque el primer trimestre fueron 3,000 millones y ahora nada más fueron 1,200, hemos mejorado muchísimo, dijo él. Si nos permiten, hacemos un pequeño corte y volvemos de frente a Tabasco. Muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros aquí de frente a Tabasco, y seguimos charlando con José Manuel Arias Rodríguez, quien es coordinador de la Asociación Ecológica Santo Tomás, aquí en el estado de Tabasco. José Manuel, en este seguimiento que le dieron ustedes a los recursos públicos que ejerció el instituto, o está ejerciendo todavía, dices, el Instituto del Deporte, ¿qué más nos puedes comentar al respecto? Pues mira, como le señalaba, pues hay una figura que destaca en este manejo de recursos paraestatal, del que poco se sabe y que esperamos pronto ya haya luz, porque bueno, ya interpusimos una queja igual ante el órgano garante, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el ITAIP, pues denunciando que esta paraestatal, Espectáculos Deportivos de Tabasco, pues no está cumpliendo como debería cumplir la ley de transparencia como sujeto obligado que consideramos que es. Hay que recordar que esta paraestatal Espectáculos Deportivos de Tabasco recibe más recursos que algunas dependencias que realizan un trabajo a nivel del Estado. Entonces, yo creo que va a dar todavía, el caso de los Olmecas de Tabasco va a dar mucho que decir, mucho de qué hablar. E incluso ya el Instituto del Deporte ya, pues ahora se está deslindando de esta paraestatal, diciendo pues nosotros no le damos recursos y ellos ven qué hacen, ¿no? Obviamente que pues también en un acto muy deprimente, muy preocupante, de que
¿Y esa paraestatal, José Manuel, quién la preside? Pues mira, lo que nosotros encontramos y que incluso la Consejería Jurídica nos hace llegar a solicitud también, es que sí existe esta paraestatal y fue creada en el año 1996. Sin embargo, esta paraestatal lo único que hace es administrar espacios deportivos, el Parque Centenario, incluso el toreo, esta sí, parte, ¿sí? La Plaza de Toros, ¿sí? Entonces, eso es lo único que se dedica a esta paraestatal. ¿Pero quién es su titular? No señalamos, nada más crean la figura, creada la figura el 31 de julio de 1996. ¿Sí? Pero en la actualidad, ¿quién ocupa ese cargo? Eso lo desconocemos. Desconocemos nada más. Esto es lo único a lo que hemos llegado. De ahí que se haya interpuesto la queja ante el órgano garante, para que sea el órgano garante que deslinde responsabilidades, y lo que nosotros esperaríamos es que nazca o se cree un nuevo sujeto obligado, que en este caso sería este paraestatal, que tendría la obligación de decirnos en qué se utilizan los recursos que se entregan a los olmecas de Tabasco. ¿Sí? Entonces, va a seguir este asunto, va a dar mucho todavía de qué hablar. Y bueno, digo, la otra preocupante es que el Instituto del Deporte ya, pues ahora se está empezando a deslindar, ya ha dado respuesta a la queja que hemos presentado, y lo que dice, bueno, nosotros solo entregamos y ellos ven qué hacen. Pero no aparece quiénes son. No aparece, hasta este momento no aparece nada, ¿sí? Pero lo que te digo, la figura aquí que se crea, pues no es una figura que maneje recursos, claro, ¿sí? Es una figura que va a administrar espacios deportivos. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo es que esa figura que fue creada para administrar espacios deportivos ¿cómo le transfieren los esté recursos? Utilizando recursos, ¿sí? Pues eso es lo que tiene que darnos a conocer el órgano garante. Y bueno, el otro paso que vamos a dar nosotros como organización de la sociedad civil es que vamos a presentar una queja ante el órgano de la Contraloría del Estado, porque se tiene que arrojar luz sobre el uso de los recursos públicos. Lo que decía el ingeniero Moisés es muy cierto, ¿sí? Independientemente de quién esté al frente del gobierno, por un peso que reciba, un peso público que reciba, tiene que rendir cuentas sobre el uso de estos recursos. En este caso no se está haciendo, y es importante que se empiece a hacer. Sin duda que estamos ante un escándalo de corrupción que verdaderamente nos espanta, porque evidentemente al haber instituciones fantasmas, porque eso es, de nueva cuenta resalta esta responsabilidad en la familia Martínez Nasur y Dagduc Martínez, que son quienes tuvieron bajo su responsabilidad la conducción de los manejos del Club Olmeca, porque es bastante dinero lo que está en juego. Yo creo que sí deben declararse de una vez por todas, y por lo que estamos viendo, esto va a ser escandaloso al haber empresas fantasmas que no tienen un responsable más que lo que publica el Diario Oficial cuando se creó esa figura, pero legalmente no lo hay, ¿no? Yo diría que también lo lamentable de esto, José Manuel Yaviud y estimado televidente y radio escucha, es que obviamente estamos totalmente a favor de que se apoye el deporte también, claro, de manera fundamental, y se tiene que apoyar decididamente al deporte. Pero bueno, caramba, que sea una parte equitativa, es decir, no es posible que tan solo a un equipo de béisbol se le destinen 22 millones de pesos de manera oscurita, porque no hay, como tú mencionas, otra manera de llamarle, como tú mencionas, que ustedes le han dado el seguimiento exacto a esto, y se deje de apoyar otras actividades deportivas. Me ha tocado estar en eventos donde nosotros, como iniciativa privada, por decir algo, televisora, apoyamos simplemente en la difusión de esto. Y ahí la queja de los organizadores es que el Instituto del Deporte no les apoya ni siquiera con una botellita de agua. Y son actividades deportivas muy respetables, obviamente no con el público que puede tener un equipo de béisbol, pero son actividades deportivas. Las instalaciones deportivas
bueno, tengo entendido que siguen en condiciones bastante deplorables, la mayoría de ellas. No se apoya al deporte. Lamentablemente, en Tabasco realmente no se está apoyando al deporte. Y cuando se apoya, que es a través de una empresa que debe ser particular y debe ser manejada como se manejaba antes por iniciativa privada, ¿Cuál debe de ser? porque volvemos a repetir, duele más el pellejo que la camiseta, y seguramente los dueños del equipo pues le pondrán más ganas para que sea mejor espectáculo, se brinde mejor espectáculo a la afición, y esto redunda en que hay mayores entradas porque asiste más gente y consume más los productos que ahí se venden. Voy yo para concluir mi participación. Aquí se derrocharon más de 24 millones de pesos, más los dineros que entraron porque no entregaron las cuentas de entrada, de lo que ya dijimos. Y tenemos paralizada la educación por 4 millones de pesos que están regateándose con los maestros. Esta es la incongruencia. Y algunos otros gastos que están por ahí, ¿no? De que también que de manera mentirosa y cínica nos decían que no había dinero para ese tipo de gastos, y resulta que sí los hay, y pero eso sí, calladitos, porque mejor cerradito el pico, ¿no? Ahí no asoman la nariz, por decirlo menos. Amigos, yo les agradezco muchísimo, José Manuel, que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias, Abiud, por continuar de frente a Tabasco. Muchas gracias a nuestros televidentes, a los radioescuchas, y nos vemos el próximo jueves en vivo a la misma hora. Pero quiero decirles que este programa de hoy lunes se repite mañana a las 12 del día por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM, y por supuesto también aquí en TVX Canal 16 a través de Cablecom. Por la noche, a las 9 de la noche, se vuelve a repetir solamente en el canal TVX Canal 16, y lo mismo sucede el miércoles. Yo les agradezco mucho las llamadas, comentarios, sugerencias, regaños, de todo. Como hemos dicho siempre, agradecemos todo tipo de llamadas, las procesamos todas y trataremos de darle salida a esto que hayamos procesado, y ojalá que ya estemos en el próximo programa, Abiud, hablando a lo mejor ya de cosas positivas, diciendo, bueno, ya se pusieron las pilas en salud y ya están atendiendo la epidemia de dengue o la epidemia de tuberculosis, o ya disminuyeron los asaltos y asesinatos y secuestros que hay en todo el estado de Tabasco, que el problema magisterial se haya resuelto. Hacemos voto por ellos y que lancen un programa para fomentar empleos. Y por supuesto, y a ver si ya nos informan con veracidad y no todo lo quieran mandar a reserva durante 7 años, porque el sospechosismo de nosotros los tabasqueños es muy grande. Y si lo mandan todo a reserva, pues sospechamos que por algo será, y no ha de ser por algo bueno. Amigos, muchas gracias por su atención. De frente a Tabasco, Moisés Dagduc, a sus órdenes.